¿Te imaginas un futuro en donde la Tierra sufra de una sequía extrema? Uno sin agua en los mares, en donde la poca agua que queda para consumo humano tenga que ser regulada por organismos gubernamentales y la única posible solución radique fuera de este planeta. Esta es la historia de The Silent Sea y aquí te la resumo sin tanto drama. En algún punto de la segunda mitad del siglo XXI, la humanidad ha sido alcanzada por un estado de sequía extremo, en donde los mares han sido secados en un esfuerzo desmedido por obtener este líquido. La contaminación ha alcanzado los pocos ríos y lagos que quedan, provocando un aumento considerable en la mortalidad. Y nadie hace nada. La poca agua existente para consumo humano se encuentra regulada por el gobierno y es repartida de acuerdo a una jerarquía social llamada categoría hídrica. Esto ha provocado descontento entre la población que reclama una ley para una distribución justa del agua. ¡Pinche gobierno puto! En el medio del caos, la Administración Espacial y Aeronáutica decide reclutar un grupo de personas con el objetivo de viajar a una estación espacial en la Luna para recuperar una muestra de suma importancia y traerla de vuelta a la Tierra. El problema de esta misión es que la estación cerró repentinamente después de años de servicio debido a una fuga de radiación desconocida que terminó con la vida de sus 117 trabajadores. Entonces, ¿quién en su sano juicio sería capaz de aceptar tremendo riesgo de misión? Aquí es donde conocemos a los tripulantes que llevarán a cabo dicha tarea. Nuestra protagonista en esta historia es la doctora Song Jiang, que si bien al principio rechazó ser parte de la misión, cambia de parecer fácilmente al enterarse que la estación espacial a la que viajará es nada más y nada menos que la misma donde perdió la vida su hermana mayor. ¡Neta, me lo juras! A la tripulación también se unen Su Chan, el piloto Kim Sung, el copiloto Lee Gi-soo, el soldado de élite Ryo Tae-suk, So Hyuk, la médico Hong, el señor Hank y dos personas de relleno más que francamente jamás entendí cómo se llamaban. No me parece que este chico sea muy listo. Y finalmente, como líder de esta misión, el capitán Han Jun-jae, Viejo sabroso, que si bien ya estaba por retirarse, tuvo que aceptar la misión para poder ser acreedor a una mayor categoría hídrica, la cual necesitaba para cubrir el consumo en el hospital donde se encontraba su hija. Una vez todos reunidos, el jefe de departamento y la directora de la agencia proceden a darle información al equipo respecto al posible paradero de las muestras dentro de las instalaciones, indicándoles que una sola muestra era suficiente para la misión, pero sin profundizar en detalles sobre la estación o el contenido de la muestra. Desde aquí algo ya pintaba mal. De esta forma, nuestro valiente equipo se embarca a la aventura, logrando un despegue exitoso, y no es hasta que llegan a la órbita lunar que la nave presenta un fallo en el anclaje con los cohetes propulsores, poniendo en riesgo la integridad de la nave, por lo que optan por separar el anclaje antes de tiempo y forzar el aterrizaje de manera manual. Decisión que los lleva a estrellarse con la superficie de la Luna. Debido a este accidente, el vehículo queda volcado y el señor Hank resulta gravemente herido. Ahora, el equipo tenía que preocuparse por lograr salir de la nave antes de que ésta cayera por el precipicio de un cráter lunar. Al lograrlo, se percatan de que han caído a kilómetros de distancia del objetivo, por lo que comienza una carrera contra el reloj para llegar a la estación espacial antes de que el oxígeno de sus trajes se termine. Para Hank, que ya venía herido, esto se le dificulta y es así como el primer miembro del equipo muere. Después del largo trayecto, el oxígeno de los trajes se encuentra a niveles críticos y cuando parecía que este se terminaría completamente, el equipo logra ingresar a la estación, lo que les permite cargar nuevamente los trajes con oxígeno. Una vez recuperados del susto, continúan adentrándose por la estación para llegar al centro de mando, pero en el camino se topan con el cuerpo de un hombre que presentaba signos de muerte por ahogamiento, los cuales eran muy distintos a los causados por la radiación. Debido a eso, ya que sus instrumentos de medición presentaban valores de radiación normales, algunos miembros comenzaron a sospechar que la causa del accidente ocurrido hace años en las instalaciones era diferente a la que se creía, sospechas que son confirmadas al llegar al centro de mando, donde nuevamente las lecturas arrojaban valores completamente normales de radiación, por lo que la doctora Song, sin deberla ni temerla, decide quitarse el casco, corroborando así que lo único tóxico aquí era tu relación con tu ex. Habiendo restablecido la electricidad en toda la estación, era momento de comenzar a inspeccionar el lugar y buscar las muestras para la misión. Y para ello, los miembros del equipo se separan en 3 grupos. Cabe resaltar que, además de encontrar la muestra, la doctora Song tenía un objetivo personal por cumplir, y es que su hermana, antes de morir, le envía un mensaje encriptado en donde le pedía encontrar algo dentro de las instalaciones. Ese algo llevaba por nombre clave Luna,
y ella creía que la respuesta a dicha petición se encontraba en los depósitos de datos de la estación, por lo que separarse en grupos fue la oportunidad perfecta para nuestra protagonista para poder comenzar la búsqueda del depósito de datos. De esta forma, cada uno de los grupos comienza a recorrer las instalaciones. De pronto, el grupo donde se encontraba el Capitán Hank llega hasta una puerta que les obstaculizaba el paso. No es hasta que intentan abrirlas que se dan cuenta del escenario que se encontraba del otro lado, y es que los cuerpos de una parte de los trabajadores de la estación que murieron en el accidente se encontraban ahí. Lo raro es que todos ellos presentaban los mismos signos de muerte que el primer cuerpo encontrado, y las marcas de sangre de las paredes indicaban que al momento de su muerte intentaron escapar del lugar, siendo que desde un principio se les había dicho que ellos ya se encontraban muertos antes de realizar el cierre de la estación hace 5 años. Los 3 grupos continúan con la búsqueda, cada uno logra encontrar un almacén de muestras. El grupo del Capitán Hank se da cuenta de que en el almacén que encontraron todos los frascos se hallaban vacíos. Cuando el grupo de la doctora Song encuentra su almacén, el copiloto del equipo, Lee Jisoo, de manera muy sospechosa les avisa que su radar ha detectado que alguien estaba cerca de ellos. Esto no fue más que un intento de este hombre para separar al grupo y así poder entrar él solo a conseguir la muestra. Pero ¿por qué diablos a este hombre se le ocurrió hacer eso? Pues déjame te cuento que este desgraciado forma parte de una organización de mercenarios cuyo objetivo es conseguir recursos que puedan valer mucho dinero en el mercado negro. Lee consigue entrar al almacén, pero solo para encontrarse con que, de igual manera, ninguna muestra se encontraba disponible. Al menos eso creía, hasta que, víctima de la casualidad, mientras trataba de alcanzar su linterna en el suelo, logra ver que un frasco con la muestra en su interior se encontraba en el mismo lugar. Al intentar salir del almacén con la muestra, la doctora Song logra verlo, pero antes de que siquiera pudiera decir una palabra, ¿A dónde vas, imbécil? algo dentro del almacén lo jala hacia adentro. ¡Eso te pasa por sor! Ahí voy a ayudarte, dice la doctora. Demasiado tarde. ¡Se murió! La doctora logra observar cómo algo le estaba sujetando desde arriba y termina con su vida arrojándolo hacia el suelo. Con todo y la glucosa alta por el susto, logra ver cómo la muestra se encontraba cerca del cuerpo, pero al intentar ir por ella, se da cuenta de que lo que sea que haya matado al copiloto la estaba sosteniendo y desaparece. Y mientras tanto, el tercer grupo, en donde se encontraba Suchan y compañía, logra ingresar al almacén, pero más de lo mismo. No había ninguna muestra disponible. Suchan logra visualizar un frasco que parecía contener una muestra, pero esta resultó estar vacía. Tratando de alcanzar el frasco, mueve un cuerpo consiguiendo que éste lanzara algunas partículas al aire, partículas que terminan por ingresar a su cuerpo a través de su ojo. Y si al principio parecía no presentar mayor inconveniente, al poco tiempo el pobre hombre comenzó a comportarse de manera extraña. Le salía líquido por los oídos y empezaba a tener alucinaciones. Elma. Ay no, pobrecito Suchan, también que me estaba cayendo. Pero pues no pasa nada, yo creo que ahorita nomás que se siente tantito, agarre aire y de seguro se recupere. ¿Pero qué ha pasado? Vaya sorpresa la que nos llevamos todos al observar cómo Suchan comenzaba a arrojar litros y litros de algo que parecía agua. La médico del equipo corre a brindarle atención, pero ya no había mucho por hacer, y Suchan, el pobre Suchan, termina muriendo ahogado. Para este punto, el equipo divide sus esfuerzos en descubrir la causa de la muerte de Suchan, en restablecer las comunicaciones con la Tierra, mismas que se habían perdido desde que llegaron a la Luna, y en encontrar a lo que sea que haya matado al espía en el almacén. El Capitán Han logra reiniciar la torre de comunicaciones, situación que casi le cuesta la vida, ya que esto tenía que hacerse de manera manual desde el exterior. Quedándose sin oxígeno para regresar al interior, tuvo que ser salvado por otros miembros del equipo. Pero el riesgo valió la pena, y gracias a un dispositivo de comunicaciones que tenía consigo Jisoo, el cual utilizaba para mantener al tanto a sus contratistas, por fin pudieron comunicarse con la directora de la agencia. Mientras tanto, la autopsia era realizada por la médico Hong y la doctora Song, y después de haber analizado las muestras de sangre extraídas, logran descubrir que el extraño líquido era algo con características casi idénticas al agua y que infectaba al igual que cualquier virus, pues este tenía la capacidad de multiplicarse al entrar en contacto con las células de un organismo vivo. Esto no parece sorprender al capitán, y es que aquí nos enteramos de que él ya tenía conocimiento de lo que era la muestra. La sustancia es conocida como agua lunar y fue descubierta y estudiada por nada más y nada menos que la hermana de nuestra protagonista antes del accidente que tuvo lugar hace 5 años en las instalaciones. Eso explica muchas cosas. Una vez teniendo conocimiento de lo que era la muestra, era momento de conocer lo que en realidad había estado ocurriendo en el pasado en estas instalaciones, y es que la doctora Song, mientras se encontraba en la zona del laboratorio realizando la autopsia, fue capaz de dar con el lugar en donde se encontraba el depósito de datos.
al cual se puede ingresar únicamente con un código de nivel 1. Esto no fue un problema, ya que dicho código se lo había dado la directora al capitán en la llamada que tuvieron momentos antes. Al momento de ingresar al depósito, se percataron de que en el interior de una escotilla se encontraba otro camino, el cual estaba cubierto de plantas. El equipo se abrió paso al interior de la escotilla para encontrar finalmente lo que habían estado buscando. Un almacén se encontraba oculto en el interior y en él todas y cada una de las muestras se encontraban intactas. Agarren todo lo que puedan y vámonos que ya lo hicimos, dice el capitán. Ya estaban cantando victoria cuando de repente una extraña niña aparece para arrebatarle la muestra a uno de ellos, y para no andar batallando, se la llevó con todo y mano. El equipo vacía todo el cargador tratando de darle, pero... Mira, balas te van a faltar, güey. Como el liebre salió huyendo de ahí, y aunque en el camino alcanzó a recibir un disparo, no se fue del lugar sin antes llevarse por delante al mirón que se quedó allá arriba vigilando. Ahora había que salir de ahí a toda marcha, pues en medio del enfrentamiento, la muestra que había arrebatado la niña se vio comprometida y su contenido se derramó, lo que comenzaría a multiplicar el agua lunar debido a la sangre que se encontraba en el lugar. Por si no fuera poco, los recipientes que contenían las demás muestras en el almacén comenzaron a inestabilizarse, lo que provocaría una gran inundación en la zona. El equipo escapa y una vez de vuelta en el laboratorio, las muestras fueron aseguradas y el miembro del equipo que resultó herido fue intervenido debido a las lesiones causadas por la niña al huir, a lo que el buen Tae-suk se ofrece a donar sangre para ayudarlo. Mientras tanto, Kim So-hyuk y el capitán fueron a perseguir el rastro de sangre dejado por la niña, pues la misión ahora, por petición de la directora, incluía capturarla y llevarla a la Tierra. Por otra parte, Hong y Song regresan al depósito de datos para averiguar por fin lo que sucedió en las instalaciones, pero para su sorpresa, todos los datos habían sido borrados. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Cuando regresan al laboratorio, observan a Tae-suk clavándose las muestras y es que al parecer no era tan bueno como pensábamos, ya que al igual que Jisoo, era un espía cuyo único objetivo era obtener las muestras a toda costa. El compita es salvado de ser descubierto porque la niña ha llegado lista para el segundo round, quiere recuperar las muestras a toda costa y la doctora Song, al darse cuenta de esto, decide arriesgarse y darle una muestra para corroborar que, a pesar del gusto de la niña por arrancar brazos, no es necesariamente un individuo hostil y estaba en lo correcto. Pero al intentar huir con el agua lunar, un tiro revienta el frasco bañándola completamente. ¡Ah, mi pistola! El agua lunar parece no afectarle y en su lugar regenera sus heridas. Además, para este punto se puede observar claramente que su apariencia parece ser algo similar a la de un pez. La niña logra huir nuevamente, pero tocaba el momento de ponerle fin a esta persecución ideando un plan para conseguir atraparla, el cual consistía básicamente en encerrarla y sedarla. Este termina saliendo mal y la niña al intentar escapar queda atorada por la puerta. La doctora, al acercarse a auxiliarla, es capaz de observar que atrás de su cuello llevaba marcada la palabra Luna 073. Para este punto las cosas comienzan a irse a la ñonga, como si no fuera suficiente. Y es que Tae-suk logra hacerse con las muestras y tras haber asesinado a su compañero herido, llega al centro de mando para activar un bloqueo. Esto como un intento de impedir que el resto del equipo frustrara su huida. En medio del revuelo, la niña pez vuelve a escapar nuevamente, pero la doctora Song estaba dispuesta a no perderla de vista y lo que al principio parecía una persecución terminó mostrándonos a una luna guiando a nuestra protagonista hacia la habitación donde la niña permanecía. Aquí se encontraba un disco de datos y en su interior toda la verdad respecto al agua lunar. Resulta que después de haber descubierto el agua, las instalaciones funcionaban como un centro de investigación para estudiar la forma de estabilizarla y poderla utilizar para solucionar el problema mundial de desabasto. Pero en la avaricia del gobierno de adjudicarse el logro, los métodos de experimentación que utilizaron fueron radicales y nada éticos, pues para ello utilizaban clones modificados de una misma niña mediante recombinación genética con el fin de encontrar el que mejor se adaptara a la exposición al agua lunar. Y fue precisamente la hermana de nuestra protagonista la encargada de liderar este proyecto. Aquí es donde conocemos el origen de Luna, el sujeto de prueba número 73, siendo la única capaz de sobrevivir al agua lunar como resultado de haber introducido en ella genes propios de un pez, razón por la cual la niña obtiene características como escamas y branquias. Estas acciones ponían en jaque la credibilidad y reputación del gobierno, cosa que evidentemente no podían permitir, por lo que se vieron obligados a deshacerse de los trabajadores que conocían este hecho. Así nos enteramos de que fue el mismo gobierno el que encerró a las 117 personas que trabajaban en la estación, mientras la estabilidad de las muestras que estaban en los almacenes se veía afectada, causando que todos los trabajadores se expusieran al agua lunar.
Mientras la doctora Song se enteraba de esto, Kim Sung se dirigía rumbo al centro de mando para desactivar el cierre de las puertas, pero una vez ahí, es sorprendido por Tae-suk, comenzando una pelea que termina con la muerte de Kim al exponerse a una de las muestras. Antes de intentar escapar del lugar, activa el sistema de purificación de aire, el cual fue forzado a iniciar de manera manual debido a una anomalía detectada en el sistema, esto a causa de la inundación en el almacén subterráneo. Por otra parte, Hong, que se encontraba en el laboratorio durante el cierre, escapa de este mediante los conductos de ventilación, pero termina cayendo por uno de ellos, llegando a una habitación en donde se encontraban los cuerpos de todos los clones que murieron durante los experimentos. De la impresión, ya le estaba dando la pálida cuando de repente llega el Capitán Hank. Juntos logran salir y usando de nuevo los ductos consiguen llegar al centro de mando para encontrar el cuerpo de Kim y desactivar el bloqueo de las puertas. El jefazo ya estaba harto y era momento de ponerle fin a todo esto, y tras haber mandado a Hong al laboratorio junto con So-hyuk, que para entonces ya había localizado a la doctora y a la niña, se lanza a buscar al traidor y comienza el round. Los estragos causados por la activación del sistema de purificación comienzan a hacerse visibles. El agua lunar que inundaba el almacén es llevado al exterior por los ductos de ventilación, donde termina congelándose por las bajas temperaturas. El hielo impide la salida del resto del agua, aumentando la presión dentro de los ductos que terminan por reventarse por toda la estación, interrumpiendo la pelea, empapando e infectando a Tae-suk. Ay padre, ya te cargó el payaso. Pero él no es el único afectado por la inundación. Nuestra protagonista termina por infectarse al intentar llegar al laboratorio, pero para sorpresa de todos, si bien llega a presentar los síntomas, estos desaparecen y la doctora logra sobrevivir. Y es que te cuento que esto fue posible gracias a que Luna le transfirió anticuerpos a través de una mordedura que le hizo luego de aquel plan frustrado por capturarla. Esto nos deja ver que la niña es pieza clave para poder abastecer a la Tierra de agua lunar sin provocar ninguna muerte. Era el momento de escapar de la estación antes de que la inundación los alcanzara a todos, y para esto la directora de la agencia ya había enviado una nave de rescate que estaba por llegar a la luna. El equipo corre con todas sus fuerzas, pero al estar a punto de llegar a la salida, un Tae-suk más muerto que vivo ya se encontraba esperándolos. No hay tiempo que perder, dice So-hyuk, que termina mandando al traidor con San Pedro, pero en el fuego cruzado es herido y este héroe termina también perdiendo la vida. No, God! No, God, please, no! Los tres miembros restantes del equipo, junto con Luna, logran llegar a sus tanques de oxígeno y ya solo había que despresurizar la habitación. Pero aquí todo se va al ñongo otra vez, ya que era imposible hacerlo de manera automática. El Capitán Hank decide sacrificarse para realizar la activación de manera manual desde el otro lado de la sala, y en el proceso termina siendo alcanzado por el agua. No es cierto. Diles que no es cierto. No hay tiempo para llorarle a un hombre, dicen las mujeronas, y logran escapar del lugar, pero en el camino Luna no aparecía por ningún lado, y la presión del agua termina por empujarla todo hacia el exterior, congelándose al instante. Pensando que Luna ya se nos había ido con San Pedro también, podemos verla parada en el exterior sin traje, sin casco y sin miedo al éxito. Y a lo lejos, vemos cómo se acerca el capitán, el cual había sido arrojado hacia afuera por el agua, viendo en sus últimos instantes de vida que su misión la había completado con éxito. Rayos, comenzó a llover. No, señor. No está lloviendo. Claro que sí. Finalmente, la nave ha llegado, y las tres sobrevivientes son rescatadas a la espera de lo que les separará su regreso a la vida. Este fue el resumen de The Silent Sea, y si te gustó el video te agradecería enormemente que interactuaras con él dejándome un like, suscribiéndote y compartiéndolo. También permíteme conocer tu opinión en los comentarios y hazme saber si hay algún drama que te gustaría ver en próximos videos. Te agradezco mucho y hasta luego.